Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que están con nosotros. A veces, así como está el mundo, uno pensaría que pues ya no queda salida, ¿no? No queda espacio para pues otro tipo de actividades, ¿no? La situación se está calentando mucho, estamos preocupados, estamos saliendo y no de una pandemia y pues como que no queda espacio para otras cosas. Sin embargo, por fortuna tenemos muchas cosas que nos sacan de esa realidad compleja, terrible, y entre otros pues es la actividad lúdica, ¿no? El juego, el poder imaginar otros mundos, eso siempre es un recurso libertario, ¿no? Nos saca. Y podemos jugar desde quien le gusta pues el fútbol o un videojuego. Pero resulta que los videojuegos están muy estigmatizados, sobre todo entre los adultos, ¿no? Es como perder el tiempo, es como si no tuviéramos derecho a la pereza, ¿no? Sí, al ocio. Sí, y al ocio. Y dentro del ocio y la pereza no podríamos ser creativos. Pero bueno, vamos a hablar sobre esas cosas pues con una experta. Está con nosotros, seguramente ya la identificaron, Wendy Rufino. Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ella es fotoreportera, es filósofa, aunque ejerce más en otros aspectos, pero yo creo que tu formación filosófica te aporta mucho. Está ahí presente. Sí, está presente. Y bueno, hace unos días ella publicó, como en otras ocasiones, un artículo refiriéndose a un juego muy exitoso y las consecuencias o el impacto en otros aspectos de la vida cotidiana que luego no vemos, ¿no? Hay un videojuego como un buen libro o una buena película tiene muchas capas, ¿no? Como una cebolla, y podemos ir quitando capa en capa y analizando muchas cosas, no necesariamente porque el autor o autores lo hayan pensado así, sino porque el autor sea el lector o el videojugador se apropia de esa historia y la hace suya y empieza a pensar en otras cosas, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este juego sobre el que acabas de escribir, Wendy? Híjole, es un juego que también nació en la polémica. Van a decir que me gustan solo esos juegos. No, bueno, pero sí es muy famoso, la verdad. Pero eso habla muy bien de los videojuegos. Es decir, yo soy de la época de Pac-Man y bueno, si uno se comía una bolita o no la comía, pues era intrascendente, ¿no? Más que para la emoción del jugador. Sin embargo, estos juegos están llegando hasta las primeras planas de los grandes diarios, ¿no? Claro, sí. Este juego ya lleva 2 entregas, que fue Horizon Zero One y ahorita el Forbidden West. Y bueno, no ahorita, más bien, actualmente acaba de salir su expansión, o DLC, como se le conocen. Y es el que está levantando nuevamente polémica. Quizá una de las primeras polémicas que causó el juego tenía que ver con el aspecto físico de su personaje, que era pelirroja. Y posteriormente, en la segunda entrega, el conflicto fue su aspecto físico. Para los jugadores, les parecía que estaba subida de peso para su... Como si fuera un pecado mortal, ¿no? Tener sobrepeso. Yo creo que eliminaría una buena parte de la humanidad. Si pudieran. Si pudieran. Y en ¿no? pues, que ella tiene o comienza una relación romántica con otra mujer, con otra guerrera en el juego. Entonces el caldo está servido sí. para generar un problema. La cuestión es, a ver, los videojuegos están alcanzando cotas ahora que no tenían. Es decir, están logrando ascender, y lo digo yo con toda responsabilidad, al mismo nivel del cine, incluso de literatura, en la cultura popular. Es decir, sale un tema y lo debatimos, es motivo de platicarlo en la mesa, en el café, con los amigos. Sale la película respecto al juego y pues miriadas de fans van a ver. Casi siempre salen descontentos porque la adaptación no fue buena o este tipo de cosas. No sé, ¿alguien se habrá imaginado que eso iba a suceder? Híjole. Que los videojuegos iban a jugar ese papel. Yo creo que siempre fue un sueño que tuvimos los jugadores. No sé, yo creo que de niña soñaba que hubiera una película de Mario Bros, ¿no? Uh-huh. Pero que se viera así como en los videojuegos, que no fuera una caricatura, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya está. Hace poquito salió la que película. No la he visto, pero bueno, ¿no? O en este caso, ¿no? De The Last of Us, Resident Evil, que eran
juegos de grandes sagas que uno decía, ¿por qué no hace una película de eso, no? Y ahora finalmente está. Y está el descontento también de los... de mucha gente, de muchos, ¿no? Que bueno, ahorita con Mario Bros. Y The Last of Us, al menos creo que la mayoría de los fans han estado contentos con los resultados. Y eso también ya es un nuevo giro. Y quizá depende un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? De que se están mejorando los guiones, se están profundizando muchas tramas dentro de un juego, ¿no? Sí, ya no es la historia típica que en el Pac-Man de una bolita que se come a otras, ¿no? Y nada más, sino que hay un trabajo de literatura muy profundo detrás, es decir, hacer una narrativa que sea creíble, que me atrape, que me sostenga, porque los juegos, bueno, son un negocio, ¿no? Entonces yo saco un juego no como labor social, sino para vender. Y tengo que contar algo que le interese al público. Entonces estos temas que tú comentabas, un personaje pelirrojo, un personaje pasado de peso, una relación homosexual, pues son temas de la realidad. Y no debería espantarnos que se hablara de eso, o uno pensaría que lo normal es hablar de lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una pelirroja le resulta molesto a alguien, no? Exactamente. Ya van dos, de Star Wars y esta chica sí, también, que son pelirrojos, pero no sé, creo que hay un asunto ahí con Europa, ¿no? Que parece que hay un problema ahí con los pelirrojos. Porque creo que en América Latina no molestó que fuera pelirroja, ni eso fue una discusión de allá, pero sí llegó a los medios de comunicación. Pues yo te voy a decir a mí que las pelirrojas y los pelirrojos son así mi fascinación. Y cuando veo a alguien pelirrojo me interesa. Así lo dejo, ¿no? Y incluso he escrito sobre el peligro que muchas veces se anunció de que los pelirrojos desaparecieran, se extinguieran por una cuestión genética que por fortuna sabemos que no es cierto. Y además sabemos que la mayor concentración de pelirrojos está en África, contra lo que pudiera pensarse. A lo mejor hay detrás de este tipo de discurso pues un asunto de racismo, sí, de exclusión, claro. como seguramente en los otros temas los hay. Ahora, tener sobrepeso no es una cuestión de salud, es una cuestión de tener éxito o no tenerlo, ¿no? De acuerdo a estándares que alguien nos vendió. Claro, así es. Y bueno, en el aspecto sexual el asunto se vuelve peor. O sea, los juegos lo tocan, yo asumo, no sé qué opinas tú, pues porque eso es parte de nuestra realidad. Sí. Bueno, así debería de verse. Como simplemente hace unos días un dibujante decía, yo quería hacer que mi personaje fuera de la comunidad LGTB, que fuera lesbiana, pero al final opté por un modelo heterosexual porque le di otro giro al personaje, ¿no? Pero incluso para ellos este tipo como de relaciones, las de siempre, les causan cierto aburrimiento también al momento de escribir o diseñar personajes, ¿no? O sea, ya no quieren detenerse en lo que es aceptado o no, sino poder explorar la diversidad, ¿no? E incluso ya creo que el hecho de que haya más mujeres trabajando dentro de los medios de comunicación y de videojuegos y de difusión, ayuda también a generar esta diversidad de personajes. Incluso ya tipo como Assassin's Creed, todos sus colaboradores, diseñadores, todo, son parte de la comunidad. Es una comunidad diversa y eso sí lo ponen en la entrada del juego. No sé si te pasa a ti, seguramente. Cuando yo voy a ver una película, una comedia incluso, pues yo quiero sentirme de alguna manera representado ahí. Claro. Uh-huh. Y entonces, si todo mundo va a ser de 1.90 para arriba, rubio, de ojos azules profundos, pues esos me son ajenos. Digo, yo acepto que ahí están, pero no están hablando de mí. En cambio, si encuentro yo a alguien así, chaparro, moreno, chino, de ojos cafés, que habla como yo, pues evidentemente a mí me va a interesar esa película en uno u otro sentido. Yo supongo que con los videojuegos, como con la literatura, como con otras cosas, pues quiero sentirme parte de lo que estoy atestiguando, ¿no? Y como han aumentado el número de jugadoras, también ellas quieren verse representadas en personajes que sí sean protagonistas, pero no sean víctimas, ¿no? Porque creo que la aparición de la mujer en los videojuegos comenzó con este tipo de tropos, ¿no? Con el de hay que rescatarla, la damisela en peligro, ¿no? Y ahora resulta que la damisela es la poderosa, ¿no? Ajá, lo cual me parece que es un buen mensaje en sí mismo, ¿no? Y aparte no son la mayoría de los personajes que se hacen actualmente, o sea, sí están siendo famosos, pero o dan mucho de qué hablar, pero siguen sin ser la mayoría, ¿no? Pero sí está generando polémica que exista.
Uh-huh. Fíjate que uno pensaría que en pleno siglo XXI, pues estas cosas fueran lo normal, lo natural. Pero resulta que no. Con esta serie de televisión, The Last of Us, el tercer capítulo, que habla de una relación entre dos hombres, generó un escozor tremendo, ¿no? A mí me gustó, a lo mejor es mi naturaleza de melcocha o lo que tú quieras, pero se me hizo una historia interesante y me gustó verla ahí. Pero ¿por qué generó tanta incomodidad? De nuevo, es lo que yo veo todos los días, son mis amigos, son mis parientes, pueden ser mis hijos, y yo quiero ver a la gente feliz, incluso en situaciones tan dramáticas, ¿no? ¿Por qué demonios la gente se espanta? Pues yo creo que porque sigue habiendo esta discriminación hacia la comunidad LGTB. Yo creo que como que no aceptar que están ahí desde siempre, de toda la vida, ¿no? Porque también la serie termina, ¿no?, con esta revelación de que su personaje principal, al inicio, cuando es infectada, está con una chica que le gusta, ¿no? Y se revela su orientación sexual lésbica, ¿no? Entonces, también eso generó polémica, ¿no?, al final de la serie. Aunque ya venía arrastrándose desde el juego, ¿no?, también. Sí, no sé, Wendy, como que tenemos una historia, pues no sé, el pensamiento judeocristiano, ¿no?, que culpabiliza a alguien, siempre tiene la culpa de algo, sí. Cometió un pecado, hizo lo que no debía, se comió la manzana cuando pudo haber comido guayabas o lo que fuera. Y entonces eso está muy interiorizado en nosotros, entonces estamos buscando quién pague los platos rotos de mi propia incomodidad, ¿no? Unas cosas así. Mira, vamos a ir a una pausa y regresamos porque pues nos damos cuenta que los videojuegos tienen mucho más que la propia acción, que de entrada ya es un aspecto muy sofisticado que hay que platicar y discutir. Entonces, ¿te parece si vamos a una pausa? Es bien interesante, te lo digo, estar platicando y lo voy a decir así, con una mujer sobre videojuegos. Porque teníamos la idea que los videojuegos eran cosas de chicos. Sí, es cierto. Sí, eran quienes jugaban, quienes perdían el tiempo, y ahora resulta que no. Entonces, regresando, platicamos sobre esto. Ok. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de videojuegos y su impacto en la cultura popular y otros aspectos de la cotidianidad que probablemente no nos dábamos cuenta, pero ahí estaban. Y en todo caso, los videojuegos nos lo están revelando con todas sus cosas buenas y con todas sus cosas malas, ¿no? Pero, Wendy, ¿por qué son tan estigmatizados los videojuegos? Decía mi papá que jugar billar, el billar era un juego de flojos. Él se imaginaba que solo los muchachos que no trabajaban ni nada jugaban billar. Y bueno, los videojuegos están estigmatizados de esa manera. Es juegos de gente que no tiene nada que hacer. Si un adulto juega videojuegos, es que no tuvo infancia, ¿no? Sí. Pues yo creo porque están bajo el estigma de la violencia, de que generan violencia, de que van en detrimento de tus funciones físicas o cerebrales incluso, ¿no? Cuando se ha demostrado que incluso jugar ayuda a la vista y al desarrollo, ¿no? Claro, y a la habilidad. Digo, para mal, ahora la guerra se está desencadenando desde lejos. Bueno, siempre las guerras modernas así eran, alguien mandaba echarle bombas a otros y él no estaba ahí, pero ahora lo hacen con drones, ¿no? Entonces, pues a distancia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que los videojuegos, como la literatura, como el cine, son causa, no consecuencia. Es decir, los videojuegos, como las películas, son causantes de la violencia o son un reflejo de lo que en realidad está pasando. Sí, es un reflejo y en todo caso hasta una catarsis, ¿no? Porque puedes experimentar y meterte en el papel de personajes que en tu vida jamás, ¿no? O que nunca te ha cruzado ni siquiera por la cabeza, ¿no? Pero
ahí lo vives, ¿no? Y tú creas tu propio universo, tus personajes, incluso tus diálogos, ¿no? Más allá de lo que el videojuego o la película te da. Cuando nosotros leemos una novela, y seguramente con los videojuegos pasa, y la platico con alguien que leyó la misma novela, me doy cuenta que él vio cosas que yo no vi y viceversa. No necesariamente detalles, sino él construyó ideas, pasajes. Es donde el autor dice, bueno, mi libro ya no me pertenece, ya es de los lectores, y cada lector es una interpretación. Yo vi en el capítulo 3 de Last algo que otra gente no vio, u otra gente vio más allá de lo que yo fui capaz de ver, o se inquietó porque en realidad se dio cuenta de un aspecto que negaba. Claro. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es fundamental. Ese es el valor de la literatura en todas sus expresiones. Hacerme reflexionar y sentirme en mundos en los que, como tú dices, nunca voy a estar. Yo nunca voy a estar en Marte, pero puedo describir las sensaciones de estar en Marte a partir de quienes escriben sobre Marte, o sobre Alaska, o sobre Cancún, qué sé yo, ¿no? Sí, pues yo creo que ya los videojuegos nos llevan como a reflexiones que ya hacía el cine y la literatura misma, ¿no? Incluso en este juego, en el de Last of Us, cuando yo lo terminé de jugar, tenía una explosión así en mi cabeza de cosas, porque yo cuando me senté a jugarlo, yo pensé que iba a ser un juego muy lineal en el trama, tipo Resident Evil, algo más sencillo, ¿no? Pero al final, ¿no? Pues se me vieron como muchas cosas en la cabeza, tanto con con la segunda parte y con la serie también, porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que, y esto también fue muy polémico, que para salvar a la humanidad haya que sacrificar a una infante, ¿no? Que no conoce ni ha experimentado muchas cosas en su vida, ¿no? Que es lo que creo que ve Joel y dice, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no esperamos más tiempo para ver cómo generamos algo? Porque tiene que ser así, ¿no? Entonces, a mí esa fue lo que yo saqué, lo platiqué con otros jugadores, pero muchos estaban más bien en el plano de que estuvo muy padre que yo llegara y balaceara a todos ahí en el hospital y que la sacaran, ¿no? Claro. Y la reflexión se quedaba ahí, ¿no? O les incomodaba, ¿no? Así como de, no, pues todo lo que recorrieron para que al final la salvara y no se hiciera la vacuna. O sea, era como eso, ¿no? Claro, pero te enfrenta a un aspecto en el que a lo mejor no nos damos cuenta, pero cotidianamente siempre estamos tomando decisiones. Y esas decisiones pueden ser muy amables o muy controvertidas. O sea, ¿qué harías tú en esta condición? ¿Cómo te comportarías? Platicábamos ahora que viniste por esta serie, decías, bueno, en un mundo de esa naturaleza, en un apocalipsis, pues la cuestión es los instintos primarios, la sobrevivencia, ¿no? Entonces se rompe con todo tipo de normas que hemos construido, porque son las que nos van a garantizar la sobrevivencia. Es decir, no es que seas una mala persona, es que es la manera de sobrevivir, y no estoy justificando la violencia en esta condición, estoy hablando de la violencia en aquella condición, o sea, cómo actuaría yo. Entonces, en ese sentido, pues debería ser muy positivo que alguien nos ponga a reflexionar sobre algo que nos conflictúe, pues, que está ahí, ¿no? A ver, hay una relación entre dos mujeres, ¿por qué me molesta? También. Sí, ¿qué es lo que a mí me inquieta de esto? ¿Alguien escribió en un libro antiguo? ¿O es mi manera limitada de ver el mundo? ¿O es que yo mismo me molesto porque en realidad me confronta con mis sí, pues de hecho una de las cosas... sentimientos íntimos, ¿no? Claro, esos sentimientos ahí uno se ve espejeado, ¿no? Sí, también. Claro. Una de las cosas que constantemente se repiten es lo de una imposición de agenda de género, ¿no? Como si todos los videojuegos que hay en el mercado todos trataran de este tipo de personajes. O sea, sí hay franquicias que están siendo muy famosas porque tienen este tipo de personajes, pero no es una mayoría en los videojuegos. Siguen siendo muy pocos juegos con mujeres que son protagonistas, y que también se libra esta batalla de que las mujeres que se representan no estén hipersexualizadas, ¿no? Como ocurría al inicio, que empezaban a aparecer las mujeres, se hipersexualizaron, ¿no? Ahorita hay una apertura de eso, ¿no? Ya vemos a una Lara Croft de Tomb Raider, ¿no? Con menos senos y menos caderas, ¿no? Porque la fueron ajustando como a, bueno, si es ese tipo de acrobacias, tiene que tener un cuerpo de determinada manera, ¿no? Claro, ¿no?
Y bueno, la corporalidad de la mujer sigue siendo un problema, que si está muy musculosa, que si está muy delgada, que sí, pero los personajes masculinos creo que no se generan este tipo como de discusiones, se aceptan, si su musculatura son como 3 piernas en un brazo, no esta discusión, ¿no? Pero una mujer que sí tenga músculos, sí. Sí, claro. Pero además, o sea, ahí hay un punto, de nuevo regresamos al punto causa o consecuencia. Yo decía, bueno, el videojuego intenta reflejar la realidad, porque ya nos cansamos de que ahí salgan cosas que no ocurren en la realidad. En las telenovelas mexicanas, todas las heroínas pues son de un estereotipo particular. Pero si yo ya salgo a la calle y volteo, pues esas mujeres no están ahí. O sea, las mujeres de carne y hueso, que además son las mujeres reales, como nosotros reales, pues no nos parecemos a eso, ¿no? Alguien nos dijo que este era el concepto de belleza, pero tú te das cuenta que ni tú buscas ese concepto ni existe alrededor. Y después por eso escandaliza tanto que todo está con Photoshop y demás, ¿no? Que la mujer real no tiene nada que ver con eso que te mostraron ahí. Entonces a lo mejor eso es lo que nos incomoda, ¿no? El darnos cuenta que hemos vivido dentro de una concepción que alguien nos impuso. Y ahora nos presentan otra cosa y, híjole, pues yo pensé que el mundo era de otra forma, no de esta, ¿no? Sí. Sí, ahora, ¿tú crees que los rusos y los ucranianos jugaban muchos videojuegos y por eso ahora se andan echando bombas? No creo. Sí, es decir, ¿tú crees que si alguien prohíbe los narcocorridos, todo el mundo se va a hacer María y José y se va a poner un taller de carpintería y se va a ir a su casa? Es decir, de nueva cuenta, la solución no está en prohibir esto, sino arreglar el mundo que está generando esa situación, donde un narco es una señal de éxito. Sí, y eso es lo que hay que arreglar. O sea, hay que arreglar la sociedad, que es la que le está fallando algo, ¿no? Y seguramente en ese otro mundo, pues el narcocorrido no va a tener mayor sentido. O sea, yo no me imagino a alguien saliendo a una plaza, en la Plaza Dam en Ámsterdam, y ponerse ahí, muera la monarquía, muera la monarquía. A lo mejor va a ser simpático y le van a tomar fotos, pero nada más. O sea, nadie anda ahí pidiendo la muerte de la monarquía, porque es una sociedad con un nivel de vida bastante alto. Si la monarquía se hiciera a pesar de la sociedad, a lo mejor sí habría un movimiento, independientemente de cómo me caigan los monarcas, pero eso lo llevo a los videojuegos. O sea, en realidad los videojuegos son culpables de violencia. Dices, no, incluso puede ser una catarsis. Yo vivo ese mundo para no vivirlo en la realidad. Es decir, tú eres violenta, tú eres agresiva. No. Tú andas viendo a ver a quién te friegas. A ver a quién. Yo lo dudo. De lo poco que te conozco, dudo que seas de esta manera. A mí me encanta la novela negra, la novela policíaca, y pues jamás le he ido a pegar a alguien y ni siquiera un asesino serial. A volarle la torta o alguna cosa de esas. No sé si tenga rasgos psicopáticos, yo creo que no. Pero pues en todo caso, en lo que va de mi vida, nunca ni siquiera se me ha ocurrido atentar contra alguien, ni contra mí mismo, por supuesto. Entonces, simplemente yo reconozco que es fantasía y que lo que estoy leyendo es fantasía, pero sí me permite reflexionar en cosas alrededor, ¿no? Que supongo que eso te pasa a ti y por eso te gustan los videojuegos, ¿no? Sí, yo creo que por eso les hallé otro lado, ¿no? Otro lado, sí, que explorar. Me empezaron a generar conflicto y también por ahí de ahí nacieron las notas, ¿no? Que empecé como a trabajar esos temas. Que ese es un punto, mira, estamos casi terminando el tiempo de radio, pero que te quería preguntar, porque yo me lo he preguntado y me lo han preguntado. ¿Por qué te gusta escribir sobre videojuegos? ¿Tú esperas convencer a la gente que juegue videojuegos? ¿O cuál es tu intención oculta? Pues no sé si es como una intención, simplemente tenía ganas de discutir ciertos temas que a veces no se daban dentro de la comunidad o con muy poca comunidad, ¿no? Como que ellos se quedaban en los gráficos y eso, ¿no? Ya hay una comunidad nueva que sí están como clavándose en las historias y las evalúan mucho y todo, ¿no? Pero eso. Y segundo,
pues escribir como una mujer que vive la experiencia de videojuegos y que hay temas que pues que quiere comentar, ¿no? Como esto, la representación de la mujer, la comunidad LGTB y todos estos impactos sociales que están alrededor de estos. Es decir, el videojuego es un recurso que tú utilizas para comunicarte y para reflexionar en torno a muchísimos temas, ¿no? Que me parece una manera sumamente útil y sumamente interesante de utilizar un recurso que está ahí, que es masivo, que todo el mundo lo ve, lo conoce o tiene relación de alguna forma, así sea por sufrirlo, porque los hijos juegan mucho con ese tema. Entonces me parece una manera muy inteligente de vincularse con la realidad, ¿no? A partir de algo que todo el mundo puede discutir, ¿no? Me gusta ese enfoque y se parece mucho a lo que yo hago. Yo hablo de novela negra no porque quiera convencerlo necesariamente, sino porque es una forma de llevarlos a reflexionar, ¿no? Terminamos el programa de radio, Wendy, y pues te agradecemos tu presencia por aquí. No, y nos vemos con los demás pues la semana que entra y pues siga con nosotros. Gracias a Gerardo Ochoa en los controles. Hasta luego.